Bueno, buenos días. Vamos a explicar el tema que trabajamos en la semana pasada en química del grado séptimo. Dimos inicio al tema de compuestos químicos. Cuando nosotros nos hacen referencia a estas dos palabras, compuestos químicos, estamos hablando de que un compuesto químico es una sustancia que está conformada por dos o más elementos químicos. Y son muchas las sustancias o los compuestos químicos que nosotros permanentemente entramos en contacto con ellos, pero a veces como que no tenemos la suficiente claridad de que estamos hablando de un compuesto químico. Por ejemplo, un compuesto químico es el agua, un compuesto químico es el líquido que utilizamos para desinfectar todo lo que tenemos en el hogar o para hacer el aseo. El alcohol, que es un producto que estamos utilizando ahorita de manera permanente en esta pandemia porque nos ayuda a eliminar virus y bacterias. Tenemos, por ejemplo, el cloruro de magnesio, que también lo utilizamos en la casa. Tenemos el bicarbonato de sodio, que también lo utilizamos mucho, de sodio. Y también, por ejemplo, el vinagre de sodio. El vinagre, que también nosotros lo utilizamos en la casa, es otro compuesto químico. ¿Qué particularidad tienen? Que están formados por dos o más elementos químicos. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es que con el fin de facilitar el estudio de los compuestos químicos se han dividido en dos grandes grupos. El primer grupo son los compuestos orgánicos y el segundo grupo los compuestos inorgánicos. Y vamos a entrar en detalle a ver cuáles son las particularidades de estos dos grupos. Por ejemplo, los compuestos orgánicos. Dice, estos compuestos contienen átomos de carbono. Recordemos que el símbolo químico del carbono es la C. En sus moléculas y hacen parte y provienen de los seres vivos. O sea, esto es muy importante. Cuando nosotros estamos hablando de compuestos orgánicos, estamos hablando de que la gran mayoría, o sea, ellos están presentes en los seres vivos, en los tejidos de una hoja, en los tejidos de los animales, de las bacterias, de los microorganismos. Pero hay que tener en cuenta también que actualmente muchos de ellos se fabrican a nivel de laboratorio, como es el alcohol, los azúcares, las grasas, las proteínas, los plásticos. Todos estos son compuestos orgánicos. Entonces, recordemos, la particularidad más importante es que contienen átomos de carbono en su estructura. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. En este primer ejemplo tenemos este compuesto que tiene 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Este es un azúcar llamado glucosa. Y miren que se lee C6H12O6. Y aquí tenemos otro que es el ácido acético, que no es nada más ni nada menos que el vinagre. Y miren que su fórmula química es C2H4O2. Tenemos 2 átomos de carbono, 4 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Vemos que casi siempre, cuando estamos hablando de compuestos orgánicos, ese carbono va acompañado de hidrógeno y a veces también de oxígeno. Entonces, eso nos puede dar algunas pistas de que es un compuesto orgánico. En los compuestos inorgánicos, entonces tenemos que estos compuestos no contienen, ojo, no contienen átomos de carbono en sus moléculas, pero hay 3 excepciones, a excepción de los óxidos, los ácidos y las sales de carbono. Y generalmente se encuentran en forma de mineral, o sea, ya no en los seres vivos, sino en forma de mineral en el suelo.
Según el número de elementos que forman sus moléculas, los compuestos inorgánicos también se pueden clasificar en binarios, ternarios y cuaternarios. Binarios es que están compuestos de 2 elementos, ternarios están compuestos de 3 elementos y cuaternarios quiere decir que están compuestos de 4 elementos. Entonces aquí tenemos 2 ejemplos. Tenemos aquí de primer ejemplo NaCl, este es cloruro de sodio. Cloruro de sodio es la sal de cocina que nosotros utilizamos para condimentar los alimentos. Está conformada por sodio y por cloro. Vemos que no tiene átomos de carbono. Y tenemos el segundo ejemplo, CO2, que es el dióxido de carbono, que es el que nosotros exhalamos cuando respiramos. Y es uno de los gases más contaminantes que nosotros tenemos en la naturaleza. Es el que expelen la gran mayoría de las fábricas y por eso es uno de los gases que produce la contaminación y el efecto invernadero. Miren que aquí hay una particularidad, miren que aquí tenemos carbono y nos dice que los compuestos inorgánicos no contienen carbono. Pero ojo, esta es una de las excepciones porque este es un óxido y por ser un óxido entonces es un compuesto inorgánico, CO2. Está conformado por carbono y 2 átomos de oxígeno. Listo. Aquí nos decía la diapositiva anterior que esos compuestos inorgánicos se pueden clasificar también de acuerdo al número de átomos. Entonces, si tienen 2 átomos o 2 elementos, serían compuestos binarios, como por ejemplo el agua, que está conformada por hidrógeno y oxígeno. El ácido clorhídrico, que está formado por hidrógeno y cloro. Dióxido de carbono, formado por carbono y oxígeno. También tenemos compuestos ternarios, que serían aquellos que están formados por 3 clases de átomos o elementos diferentes, como por ejemplo el ácido sulfúrico. H2SO4 está formado por hidrógeno, azufre y oxígeno. El ácido nítrico está formado por hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, miren, 3 átomos diferentes. Y el hidróxido de sodio que está formado por sodio, oxígeno e hidrógeno, o sea, 3 átomos diferentes. Y también pueden haber compuestos cuaternarios, son un poco más escasos, o sea, es difícil encontrarlos, la gran mayoría son binarios y ternarios, pero también existen algunos cuaternarios, que son aquellas moléculas que están formadas ya por 4 clases de átomos diferentes o 4 elementos diferentes, como por ejemplo el bicarbonato de sodio, que está formado por sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno. Entonces 1, 2, 3, 4 átomos diferentes. Y el bisulfato de potasio, que está formado por potasio, hidrógeno, azufre y oxígeno. Miren, 1, 2, 3, 4 átomos diferentes. Esa es la forma entonces como de clasificar estos compuestos. Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, a hacer un resumen de qué fue lo que acabamos de decir, entonces el tema de la clase el día de hoy fue sobre compuestos químicos y de esos compuestos químicos vimos que se pueden clasificar en 2 grandes grupos. Tenemos los compuestos orgánicos y tenemos los compuestos inorgánicos. De los compuestos orgánicos dijimos que se caracterizan porque contienen carbono en sus moléculas y que generalmente provienen de seres vivos, aunque algunos ya se pueden fabricar en laboratorio. Y que en algunos ejemplos de los compuestos orgánicos tenemos el alcohol, los azúcares, las grasas, las proteínas, etc. Listo. Y en los compuestos inorgánicos vimos que la característica es que no contienen átomos de carbono, y dijimos que hay algunas excepciones, como sería en excepciones tenemos los óxidos, los ácidos y las sales de carbono.
que serían pues las excepciones. Y que estos compuestos inorgánicos a su vez se pueden clasificar en tres tipos: los binarios, los ternarios y los cuaternarios. Dijimos que los binarios es los que están conformados por dos elementos, y un ejemplo claro podría ser, por ejemplo, el cloruro de sodio, NaCl. Los ternarios son los que están formados por tres elementos diferentes o tres átomos diferentes, como por ejemplo el ácido sulfúrico, S2SO4, hidrógeno, azufre y oxígeno, y los cuaternarios, que están formados por cuatro elementos. El ejemplo clásico sería el bicarbonato de sodio, que está formado por cuatro elementos diferentes. Perdón, aquí es un 3. Que sería sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno. Eso fue lo que vimos en la clase del día de hoy. Entonces, la actividad que ustedes deben desarrollar en el Classroom es muy sencilla. Voy a mostrarles en el Classroom qué es lo que tienen que hacer. Si ustedes entran al Classroom, les aparece en cuarto periodo de actividades prácticas, clasificación de compuestos químicos, y en esa clasificación de compuestos químicos dice: en la siguiente actividad el estudiante debe clasificar los compuestos químicos de acuerdo a lo visto en la clase, es decir, si son orgánicos o inorgánicos y si son binarios, ternarios o cuaternarios. Ustedes le dan en ver tarea y se les abre este documento. Entonces, en la primera parte les dice: clasifica los siguientes compuestos en orgánicos e inorgánicos según corresponda. Entonces, se paran ahí al frente de cada compuesto. Simplemente, entonces tengo aquí C6H12O6, entonces veo que contiene átomo de carbono y que no es una de las excepciones, entonces es un compuesto orgánico. Miro el siguiente, H2SO3, no tiene átomos de carbono, entonces es un compuesto inorgánico. Y así sucesivamente hasta terminar los ejercicios que tengo en esa parte. Ya la segunda parte de la actividad dice: clasifica los siguientes compuestos de acuerdo al número de átomos en binarios, ternarios y cuaternarios. Entonces vengo acá y empiezo a contar. Dice Ca es calcio. Si yo no tengo presente a qué equivale ese símbolo químico, pues me ayudo de la tabla periódica, que la voy a tener a la mano. Entonces Ca es calcio, la P es fósforo y la O es oxígeno, o sea que tengo tres tipos de átomos diferentes. Este tiene que ser un compuesto ternario, porque está formado por tres elementos diferentes. Vengo acá al segundo y cuento. Tengo Na, que es sodio, H, que es hidrógeno, C, que es carbono, y O, que es oxígeno. Tengo cuatro tipos de átomos diferentes. Este es un compuesto cuaternario. Vengo al siguiente, entonces Al es aluminio, P es fósforo, O es oxígeno, tiene tres elementos diferentes, entonces es ternario. Luego sigo al otro, Cu es cobre, O es oxígeno, o sea que hay dos elementos diferentes, es un compuesto binario, y así sucesivamente. Entonces eso es lo que deberán desarrollar en la actividad. Y tienen dos opciones: lo pueden hacer directamente en el Classroom, y si no tienen esa posibilidad, entonces sencillamente lo desarrollan en el cuaderno y lo envían suben la foto al Classroom. Si no tienen la posibilidad de desarrollarlo directamente en Classroom, entonces simplemente observando este video se dan cuenta cuáles son los ejercicios que tienen que hacer, los hacen en el cuaderno, toman la foto y la suben al Classroom. Ese es el ejercicio. Espero haya quedado claro el tema que trabajamos en la clase para que puedan desarrollar la actividad.